Hola, espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar la última asignatura del área de responsabilidad social. En esta ocasión, evaluación de proyectos comunitarios. Esta asignatura está dividida en tres unidades. La primera, introducción a la evaluación de proyectos comunitarios. La segunda, metodología de la evaluación de proyectos comunitarios. Y la tercera, impacto social de proyectos comunitarios. Sin embargo, solamente hay dos cortes para concentrar calificación en CISEI. ¿Cuál es el propósito de la actividad número uno? En términos muy básicos, es diferenciar qué estamos entendiendo por evaluar, qué estamos entendiendo por medir, qué semejanzas hay entre evaluar y medir, pero obviamente como no es lo mismo, ¿cuáles son estas diferencias? Porque al final de cuentas ustedes van a hacer una evaluación del proyecto que diseñaron y el proyecto que implementaron. En la actividad número 2, tenemos que identificar en qué momento se va a realizar esta evaluación. Antes de su implementación, durante su implementación o después que el proyecto se haya implementado. En la tercera actividad, identificar características de quién participa en esta evaluación, denominada agentes evaluadores. ¿Tú qué tipo de agente serías? Vamos a clasificarlo en tres: agente interno, agente externo, que tiene que ver con la evaluación interna, la evaluación externa. No existe un evaluador mixto, pero sí existe un tipo de evaluación llamada mixta, donde participan tanto evaluadores internos como evaluadores externos. Para la actividad número 4, tenemos que identificar qué metodología vamos a utilizar para evaluar. En esta ocasión vamos a utilizar dos estrategias: cuantitativa y cualitativa. También vamos a identificar qué técnicas son las que se utilizan si yo pretendo realizar la evaluación de un proyecto mediante la estrategia cuantitativa. ¿Qué técnicas y qué instrumentos se utilizan cuando se evalúa cualitativamente? Entonces es metodología, técnica e instrumentos, llamado también estrategia, estrategia de evaluación cualitativa, estrategia de evaluación cuantitativa. Para la evaluación, que sería la fase número 1, se va a evaluar tanto el diseño como la implementación de tu proyecto. Para la actividad número 5, vamos a identificar características de los tipos de proyectos desde el punto de vista de la política social. ¿Qué es una política social? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo está relacionada la política social con los proyectos? Identificarás qué tipo de proyecto es, obviamente no con la magnitud porque lo hicimos pequeñito, pero sí contiene ciertas características que tienes que identificar. Y finalmente vas a evaluar el impacto, el monitoreo y el seguimiento de tu proyecto. Es decir, los resultados de los instrumentos, algunas de las características que fueron positivas o negativas y sobre todo el planteamiento de una posible segunda implementación, que ese sería el ciclo de los proyectos. Evaluar, que ya hicimos todo el proceso, pero también plantear posibles mejoras. Los proyectos tienden a replicarse por algunos momentos, no siempre terminan en una sola ocasión. ¿Qué es lo que te sugiero? Que entres a la parte, en la sección de presentación y vas a encontrar
que dice programación de las entregas. Es muy, muy importante que tú identifiques que cada actividad tiene una fecha de entrega y tiene una fecha de prórroga para que tú hagas una calendarización y esto no te afecte en las entregas, recordando que cuando se entregan en periodos de prórroga, pegado sobre todo a los cortes, no hay posibilidad de cambios, de mejoras y demás. Y los alumnos que no entreguen en las fechas determinadas, como un ejemplo, 31 de enero, 14 de febrero, 7 de marzo, 28 de marzo, 26 de abril, 16 de mayo y 23 de mayo, pues obviamente como el instrumento nos hace referencia que tendrán cierta penalización. Fíjense del corte. Inicia, el corte termina el 18 de marzo y C6 cierra 25 de marzo. Estamos muy pegaditos. Luego tenemos un periodo vacacional del 11 al 22 de abril para regresar el siguiente lunes y el corte prácticamente es inmediato. 3 de junio es el corte para que la calificación final debe estar capturada antes del 9 de junio, porque de otra manera se cierra el 16. Por eso es importante este calendario. Gracias por tu atención.